Andrés Gil Domínguez, bienvenido, doctor. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Y qué panorama difícil. Digo, bajarlo al llano además para que todos y todas puedan comprender este riesgo del cual hablamos, ¿no? Manejarse casi sin el Parlamento. Es un panorama muy difícil porque por primera vez del 83 a la fecha, y yo diría en la historia de la República Argentina, hay un serio proyecto de construcción autoritaria neofascista que por ahora tiene un alto apoyo popular que se puede revisar en las urnas. Porque además se llegó a esto por el voto popular. Por el voto popular, porque hubo otros modelos autoritarios, asesinos, como las dictaduras, que irrumpían a través de un golpe de Estado y le negaban a la soberanía del pueblo la posibilidad de elegirlos o de no elegirlos. Uh-huh. Esto es por primera vez desde el 83, yo diría en toda la historia argentina, que llega un proyecto con tintes expresamente autoritarios, con una estructura neofascista, en la cual por ahora el pueblo lo eligió y gran parte del pueblo lo está sosteniendo. Sobre la base de quizás una mirada un poco corta en términos de la mejora económica, sin importar los efectos devastadores que este gobierno está haciendo hasta el día de la fecha en las instituciones, especialmente en el Congreso. El Congreso es el corazón de la democracia. Si uno tuviera que hacer una suerte de anatomía de la democracia, bueno, el Congreso es el corazón y las leyes son la sangre que el corazón bombea para que funcione todo el cuerpo, para que funcione la democracia. En la medida que ese órgano sea sustituido, sea soslayado, sea despreciado, el sistema democrático sufre en su funcionamiento. Porque ahí es donde se encuentran las fuerzas políticas, donde logran consensos, donde debaten, donde exponen argumentos. Donde generan, el marco legal con las leyes para poder funcionar. Para garantizar los derechos que están en la Constitución y que están en los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Porque esta es otra de las cosas que está intentando hacer este gobierno. Hacernos creer que los derechos existen o no existen si están en las leyes. Y las leyes son meros instrumentos que tienden a garantizar de forma general los derechos que están en la Constitución y los derechos que están en los tratados, y que cuando el Congreso no los garantiza, el Poder Judicial, frente a casos concretos que le hacen planteos, los tiene que garantizar. Ahora, este modelo tiene como uno de los elementos hacernos creer que solamente lo que está en las leyes existe, y mejor dicho, vamos camino a solamente lo que diga mi ley existe en términos de derechos. Bueno, esto es gravísimo. No todo el mundo lo percibe, Andrés. Hay que decirlo que la verdad uno tiene la sensación de que hay una porción, sobre todo aquellos que, insisto, entienden de leyes, que están como anestesiados o los que tienen responsabilidad para legislar. Es muy grave lo que está pasando. Estamos entrando en un régimen neofascista con características de enorme peligrosidad, pensando en la historia además de la que viene en Argentina. La última dictadura militar fue de lo más feroz. Se supone que había desde el 83 en adelante un pacto democrático y eso está absolutamente quebrado. Ahora, yo no sé si coincide tanto. Vos decías, este gobierno sostenido por el pueblo, claro, le dio legitimidad o legalidad, no sé si legitimidad o legalidad del voto. Legitimidad de origen. Legitimidad de origen. Ahora, no sé si es el pueblo que lo sostiene o en realidad es el poder real que quien sostiene Yo no sé en cuánto creer o no a las encuestas, porque hoy en el mundo digital las proyecciones empíricas que se pueden hacer a través de las encuestas son distintas a las que se hacía en el mundo analógico. Sí. Pero hasta acá le está dando un alto nivel de respaldo, y hasta acá el clima social que se vive, por lo menos en las grandes ciudades, no es un clima de convulsión social, un clima de protesta. Fíjate que él se metió con las universidades públicas nacionales, que era un ícono. Y salieron todos a la calle. Sí, pero y él vetó una ley, ¿y qué más pasó? Los rectores fueron a la justicia, se siguieron haciendo marchas, no pasó absolutamente nada. Él se metió con un baluarte que no es del 83 acá, es de la reforma de 1918 en adelante. Es
baluarte de la sociedad argentina que la ha defendido ante toda la vida. Y bueno, fue especialmente... uno de los pocos quizás temas que pudo unificar. Sí, pero lo unificó, salió la gente a la calle. Se logró una ley que financiaba progresivamente un poco lo que era salarios docentes y lo que era gastos de funcionamiento, por ejemplo, de hospitales. Y la vetó, y con fundamentos totalmente inconstitucionales e irrazonables, y mentirosos por el impacto que esto producía en el PBI. Sí. Y sin embargo, ¿qué hicieron los rectores? Bueno, siguen, digamos, la impresión es que se pelea o se hace oposición a Milei con herramientas legales. Y Milei pasa por sobre la legalidad, porque Milei pasa por sobre la Constitución en realidad. Él lo que está haciendo es utilizar herramientas previstas por la Constitución para ser ejercidas de forma excepcional y para mejorar situaciones en donde se vean afectados los derechos, para construir un gobierno que soslaya al Congreso, que tiene sometida a la justicia, la justicia se metió sola, ¿no? Que no tiene problemas con la justicia y que a través de instrumentos que nadie hubiese pensado, por ejemplo, un decreto reglamentario es un decreto que dicta el Poder Ejecutivo para darle operatividad a una ley. Para algunas partes de la ley dice, bueno, sí, hay que desarrollar una política pública en salud. El decreto reglamentario dice, crea el programa tanto para desarrollarlo. Bueno, él agarró un decreto reglamentario y cambió la ley de acceso a la información pública, que es vital para todos, pero fundamentalmente... Bueno, ¿se puede hacer eso? No, no se puede, pero lo hizo y no hay reacciones. No ¿Quién debería? Pero, y bueno, por ejemplo, las ONG, las asociaciones que representan a los periodistas, no hay acciones judiciales, no hay acciones permanentes, no hay congresos, no hay jornada, no hay repudio, no hay nada. Imagínate si el 10% de lo que hizo Milei lo hubiese hecho Néstor Kirchner en su gobierno, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández. Hubiese sido una escandaleta en primera plana todo el tiempo. Entonces... Bueno, pero por eso digo, allí hay una complicidad de determinados sectores o factores de poder real que avalan esta construcción de un Estado neofascista. Está claro, porque digo, el tratamiento es absolutamente dispar, y con esto en todo gobierno hay sectores que ganan y sectores que pierden. Y en este momento, digamos, la pérdida es para una enorme porción, pero no solamente de derechos, sino de vida, digo, de salud, de educación. Lo que se está haciendo es de una gravedad inusitada que creo que la gente no termina de dimensionarlo. Y el tipo, la mujer que está todo el día pensando, bueno, ¿cómo pago el boleto? ¿Cómo pago esto? Si compro carne o como verdura o como hago un guiso, no dimensionan la gravedad de esto. No la dimensionan porque también en la historia de las democracias occidentales el factor económico siempre ha sido un factor muy importante a la hora de elegir un gobierno y consolidarlo. Y solamente cuando el factor económico está debidamente consolidado y la gente satisfecha, empieza a mirar alrededor por otras cuestiones. Y como nosotros tenemos una sociedad muy insatisfecha en lo económico y en lo social, y una de las grandes deudas de la democracia del 83 a la fecha es esa, y los últimos 4 años de gobierno fueron realmente desastrosos en esa materia, como en otras, desastroso. Entonces hoy la gente está enfocada en creer que le van a mejorar, o quizás está viendo que hay una mejora, quizás, entonces está enfocada en eso, y no le importa nada de lo que suceda alrededor, porque está enfocada en mejorar su situación económica y social, que es la cuestión cotidiana de todos los días. A puro ombliguismo, ya no miro el resto, miro mi bienestar. No, y aparte también me parece que hay todavía un reflujo muy importante de desprecio de lo que pasó antes. Claro. Ya sea Mauricio Macri sus 4 años, ya sea Alberto Fernández sus 4 años. Y hacia el peronismo, el kirchnerismo, porque digo, el enemigo ahí aparece claramente para este gobierno como... Sí, para este gobierno es enemigo todo aquel que no piensa como él, que es automáticamente calificado de cuca, zurdo, mierda y otros epítetos. Miserables. Digo, esto es notable. Castiga a los gobernadores, castiga a los legisladores, sean diputados o senadores, dice cosas aberrantes. A los gobernadores algunos. Bueno. Ahora uno observa la transferencia de partidas de ATN y ve que algunos que han sido grandes atletas olímpicos de salto en garrocha, algunos gobernadores, eso están recibiendo.
Eso están recibiendo. Ahora vos decías, bueno, este presidente toma herramientas que están como decretos reglamentarios y los utiliza. Digo, no hay una instancia. ¿Qué pasa con la Corte? Porque la última instancia es la Corte, y la Corte, no existe esta Corte. Mira, yo estoy trabajando un concepto de cómo tenemos que relacionarnos los seres humanos con la inteligencia artificial, que es coevolutivo y coworking. Bueno, hoy el Poder Judicial en su gran mayoría en orden federal, salvo algunas excepciones de jueces federales del interior y alguna cámara del interior, son un coworking de este gobierno. De todas las medidas que está tomando y de este modelo hasta acá, es un coworking de este gobierno. También sostenido por un discurso formal diciendo, bueno, nosotros somos un poder judicial que según nuestra historia solamente se puede venir a litigar acá cuando exista un derecho subjetivo violado para un caso concreto y nada más que para ese caso. Entonces, si un presidente me saca un decreto de necesidad de urgencia y me modifica 87 leyes definitivamente y no cumple con ningún requisito, ninguna persona puede venir a plantearle a la justicia, mira, está violando la Constitución. Y la Constitución dice que cuando sucede esto, esta norma es nula y nulidad absoluta e insanable. Ah, no. Pues venime con un derecho que este decreto te haya violado y solamente te voy a dar respuesta para esto. Entonces subsiste. Y así, con todas las medidas que se han intentado, pasó con este decreto reglamentario, fue un grupo de legisladores del bloque de Pichetto, que fue y lo impugnó y le dijeron, no, vos tenés que ir y pedir acceso a la información pública. Y cuando vos te nieguen en tu pedido de acceso a la información pública y te lo aplican, entonces vení acá. Mientras tanto, estas prácticas de construcción neofascistas se sostienen, se extienden, se aplican y afectan al sistema democrático. Y si vos demostrás que tenés la legitimación y tenés ese derecho violado, bueno, entonces la afectación no es tan grave y tan profunda como para que el Poder Judicial, en un marco de discrecionalidad y de elección de medios que puede tener el Poder Ejecutivo, se meta. Y así son varias capas que, utilizando un discurso jurídico formal, el Poder Judicial, reitero, no todo, hay excepciones, jueces federales, cámaras federales del interior, está jugando un rol al día de la fecha de coworking del modelo. ¿Qué pasa con este decreto que le permite, digamos, que pasa por sobre una ley que dice cómo negociar la deuda externa? Y el presidente saca un decreto y dice, bueno, la ley es una ley de administración financiera, sí. Bueno, y no hay que pasar por el Congreso. ¿Es legal eso? ¿Puede hacerlo, sacar un decreto que pase por sobre lo que dice la ley? Para dictar un decreto de necesidad de urgencia, nuestra Constitución es muy clara. Dice que de forma excepcional lo puede dictar cuando existan situaciones que lo ameriten de urgencia. Un terremoto, la pandemia, una situación muy grave que impida al Congreso funcionar o que, aunque pueda funcionar, la medida que se tenga que tomar sea súbita. ¿Y para qué se adopta o se dicta un decreto de necesidad de urgencia? Para superar esa situación. No existe acá. Acá no existe ninguno de esos requisitos. Entonces después empieza a entrar en juego el control político ulterior que hace el Congreso, que lo hacen ambas cámaras. Bueno, hay una ley del 2006 que se sancionó bajo la proyección de Cristina Fernández de Kirchner, el apoyo, que de forma inconstitucional dice que si una sola cámara lo aprueba, entonces el decreto ya está aprobado. Cuando para sancionar una ley necesitas las dos cámaras. Las dos cámaras. Que no le establece un plazo al Congreso para tener que expedirse si es válido o inválido. Entonces entra el decreto y puede estar 10 años el decreto, no tratarse, y mientras tanto está vigente. ¿Qué es lo que pasa con el 70-23? 70-23 y con todos los que hay. El único que rechazaron en toda la historia, en los 24 de la fecha, fue el de los fondos para la CIDE. Bueno, acá que este decreto que posibilita, y posibilita que Milei negocie o renegocie la deuda externa argentina sin ningún tipo de límites y no para mejorar la situación de Argentina. ¿No? Digamos, aún en condiciones desdorosas, desfavorable, desfavorable, te la renegocio de forma desfavorable. Porque acá la ley de administración financiera te dice, bueno, vos podés renegociar, pero ¿qué tenés que hacer? Quitar capital, bajar intereses, tenés que tener algún beneficio. Acá te permite, no, bueno, mira, vos podés decirle, en vez de pagarme dentro de 2 años, me pagás dentro de 10, pero en vez de deberme, yo te debo 10, te debo 40 para dentro de 10 años. A una tasa del 2, no, del 10.
Y lo hace, lo firma y nos compromete, porque una vez que lo firmó, difícilmente esto después en sede interna puede invalidarse. Pregunto, y estamos haciendo solamente futurología, hipótesis, ¿con otra corte esto pasaría? Y con la Corte Suprema de Justicia, que se armó con la llegada de Néstor Kirchner al poder, difícilmente esto hubiera pasado. Y con algunos de esos miembros que ahora han mutado, como Ricardo Lorenzetti, que tiene una mirada más amplia, más progresista, más comprometida, y que ahora ha adoptado una mirada hiperconservadora de los derechos, de las garantías, del rol que tiene que tener. Y además con este número, digo, es necesario ampliar sí o sí la Corte. Es que en 1853, cuando se sancionó la Constitución, el número que estableció esa Constitución histórica fue 9 miembros. En 1853, después en 1860 se reformó y se dejó librado a una ley. Y ha habido intentos a lo largo de la historia. Bueno, Menem la llevó a 9, Frondizi la llevó a 7, Alfonsín la había querido también en su momento ampliar. Una corte de 5 es una corte más chica del continente, es una corte donde ciertas cuestiones importantes no se ven reflejadas, como la diversidad ideológica, como la diversidad de género, como la diversidad regional que representa el federalismo. Para mí la corte tiene que ser de 9, de 11 o de 13. En su momento, cuando Alberto Fernández formó esa comisión, ¿qué recomendaste? No era uno de los temas habilitados para tratar. Era. La integración no era uno de los temas habilitados. Era funcionamiento de la Corte, no integración. Bueno. Cada uno tenía una idea, una opinión, pero después durante el gobierno de Alberto se aprobó en el Senado un mamarracho jurídico que era 25 miembros de la Corte designados cada uno por un gobernador. Era un mamarracho. Pero entendés que ahí se desperdició, digamos, total. En la llegada del gobierno de Alberto Fernández. En los 4 años de Alberto Fernández, nosotros no tuvimos una política en justicia. No tuvimos una política en justicia. Tuvimos 2 pasantes trabajando ahí. No tuvimos una política en justicia. Por eso llega Milei y tiene 160, 150 cargos para cubrir la justicia. ¿Quién se los dejó? El gobierno anterior. Tiene un lugar para cubrir la Corte. ¿Quién se lo dejó? El gobierno anterior. Tiene la Procuración General de la Nación. ¿Quién se lo dejó? El gobierno anterior. Tiene la Defensoría del Pueblo. ¿Y quién no lo cubrió? No lo cubrió durante 4 años el gobierno de Alberto Fernández. No mandó un candidato o candidata. Claro. Y el que lo mandó, que fue Rafecas, que hubiese sido un gran procurador general, Cristina lo inhibió, porque no le gustaba. Entonces, también Milei hoy se encuentra con una situación favorable en la justicia, no porque la haya generado, porque se la regalaron, porque se la dejaron en bandeja. Y si no hay una autocrítica muy profunda de esto, y si no se empiezan a hacer cargo de esto, difícilmente se pueda crear una alternativa a Milei. Para que se cree una alternativa a Milei tiene que haber no solamente una oposición, sino un plan de gobierno distinto a lo que propone Milei. La gente no quiere inflación, la gente no quiere déficit, la gente no quiere gastar más de lo que entra. Sí. Entonces me parece que tiene que ser algo que se sostenga sobre eso y aparte el Estado tiene un rol regulador y activo en desarrollar determinadas políticas públicas para igualar a las personas. Pero si vos no tenés un plan alternativo, porque él lo tiene el plan, nos puede gustar o no, lo tiene y lo ejecuta. Sí, y lo ejecuta, digamos, pasando por sobre todo. ¿Es imposible tirar abajo el 70-23, ese decreto, que es lo que le permite en última instancia seguir haciendo todo lo que hace? Yo creo que el 70-23 es una de las herramientas. Después él logró que el Congreso sancionara la ley bases, donde le delegaron por un año sobre una delegación legislativa sobre 2 bases amplísimas que él puede hacer con el Estado lo que quiera. Y lo que no puede hacer igual lo hace porque de financia, digamos, hubo algunos organismos en los cuales no podía intervenir, pero bueno, no me dejan, entonces los desfinancio. Pero mira, él usa decretos de necesidad y urgencia como si fueran algo normal. Usa decretos reglamentarios para cambiar leyes. Usa veto, que es algo excepcional, para frenar todas las leyes que no le interesan. Tiene la ley bases, mediante la cual le han delegado unas potestades enormes para modificar el Estado como él quiera. No tiene contrapeso en la justicia. Bueno, esa es la situación hoy institucional del país. Y es una persona que tiene, ¿cuánto? 30 y pico diputados y 8 senadores, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes. Imagínate este mismo esquema el año que viene, cuando en una elección, aunque le vaya mal, duplique todo. ¿Va a duplicar?
Porque aunque Digo, aquel que lo votó y hoy está pasando... Pero aunque saque el 30% de la primera vuelta, que eso lo va a volver a votar. Y gran parte de Bullrich lo va a votar. Del 20 y pico de Bullrich. Ponele partir el 20 y pico de Bullrich. Él va a andar entre un 30 y un 40% a nivel nacional. Con eso duplica y un poco más a los diputados y a los senadores que tiene. ¿Y a la oposición cómo la ves? Y a la oposición la veo... Primero que no sabemos muy bien quién es oposición y quién es oposición. Porque hay personas que sí, hay que son oposición, y que después entran, frente a ciertas votaciones, a algunos les entran las dudas existenciales. Después tenés otros que tienen síndrome de Estocolmo, que supuestamente son oposición, tienen una concepción republicana del poder, pero sin embargo hoy le votan todo a este gobierno y lo defienden a este gobierno como si fueran parte de la Libertad Avanza, y parecen que quieren ser el empleado McDonald's del mes, para que el año que viene los metan en alguna lista o le den algún cargo. Entonces yo veo a la oposición muy diversificada, muy dividida, con poca capacidad de dialogar, con todavía el sesgo peronismo-antiperonismo en la oposición. Eso sigue, eso está muy, sí. muy presente todavía. Muy presente, porque muchas veces con leyes que, por ejemplo, la modificación de esta ley, que la 26.122, que es la que regula el control de los decretos de necesidad de urgencia por parte del Congreso, que había opiniones convergentes en distintos lugares, muchos de la oposición no querían votar, porque yo no voy a votar con los K, pero me voy a convertir en K. Pero bueno, estás convirtiéndote en K si votas algo que mejore el funcionamiento de la democracia. Entonces lo veo muy, muy dispersa. A mí me parece que el año que viene sí va a quedar claro en la elección quién está a favor de Milei y quién está contra Milei, de este proyecto. Eso es lo que va a clarificar. Tengo muchas expectativas de un triunfo de la oposición el año que viene, pero sí tengo la expectativa de que se clarifique el panorama de aquellos que están a favor de Milei y aquellos que están en contra de Milei, y que no sigamos con esto de los que son oposición, colaboracionistas, que lloran, como pobre de Loredo. A mí me da una pena, necesita tanta terapia de Loredo porque llora, se preocupa y les vota absolutamente todo. Entonces me parece que va a clarificar esa situación de cara a la próxima elección presidencial. Igual, digo, bueno, necesitaríamos, porque está el riesgo de que Milei nombre a 2 jueces de la Corte por decreto. Esto no sería inconstitucional, no sería un escándalo. La Constitución permite al presidente nombrar durante el receso del Congreso en comisión. ¿Con jueces? No, permite nombrar a todos aquellos empleos que necesiten el acuerdo del Senado, como lo es en este caso los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Pero esta herramienta también es excepcional, es para ser utilizada en una situación extrema. Por ejemplo, que vos por algún motivo te quedes sin Corte Suprema de Justicia, por algún motivo, no importa. No tengas miembros, o te quedes con 1, o te quedes con 2, y no exista un acuerdo de un nombramiento rápido del resto, de trabado. Bueno, vos no podés, una Corte no puede funcionar con 1 o con 2, porque los conjueces que se sortean de todos los presidentes de la Cámara es para cada caso. Tendrías que estar votando tendrías que estar sorteando para cada caso. En esa situación extrema podría ser. En esta situación que estamos viendo ahora es inconstitucional. Bien. Lo último, ¿hay causales de juicio político para este presidente? Para mí no hay causales de juicio político, jurídicamente hablando. Todavía no está dentro del mal desempeño, porque él tiene facultades delegadas porque se le dio el Congreso. Él dicta decretos de necesidad de urgencia y el Congreso no lo controla. Entonces, ¿cómo el órgano que no está haciendo nada para controlar, o le da para que haga, le va a hacer juicio político? Y además porque parece que estos modelos hay que ganar en las urnas. El juicio político, si no tenés los números, es una herramienta muy peligrosa que te puede salir muy en contra y fortalecer mucho un modelo autoritario, porque si no logras el cometido, la respuesta puede ser muy violenta. Y por otro lado, porque para mí estos gobiernos se les gana en las urnas, con un proyecto democrático alternativo superador, no a través de intentar echarlos a través de un juicio político. Él es el doctor Andrés Gil Domínguez, nos dio una clase hoy de Derecho, vamos a repasar, estudiar y ojalá se ganen las urnas. Gracias, Andrés. No, muchas gracias a usted. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes